¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? Muchachito, acércate. No temas, acércate. Yo seré piadosa contigo, no suelo serlo, pero esta vez no seré porque tu equipo va muy, pero muy mal. Aquí está la llave que tú deseas, pero no te la voy a dar. Ahí va, ponte más allá. Su nombre es el 10%, también 10 su posición. Un día Dios le dio la mano y se ganó una ovación. Tiempo. ¿Quién es? Es muy fácil, tú eres argentino. ¿Quién es? Tú eres argentino, por favor. Posición 10. La mano de Dios. Diego, Maradona. Au revoir, muchachito, au revoir. Je ne peux pas croire. No puedo creer este muchacho. Es argentino y no sabe quién es Diego Maradona. ¿Quién viene por aquí? Una muchacha fatigada, está sufriendo, ¿no, querida? Yo sé muy bien. Muy mala situación la de ustedes, pésima, porque yo de aquí, yo veo todo, yo sé todo. Y yo tengo una llave muy importante. ¿Qué sé que la que decían? Mucho, mucho, mucho. ¿Estás concentrada? Totalmente. ¿Sí? ¿Te la vas a llevar a la llave? Sí. ¿Sí? Son palitos flotadores que todo el mundo comparte. Atención, los cebadores, que no lavarla es todo un arte. Tiempo. Son palitos flotadores. Mate. Sí. Yerba. Oh. ¡Es tu llave! La necesitaba. ¡Au revoir, muchachita! ¡Fuera! ¡Chao, chao! Oh, qué suerte que ha tenido esta muchachita. Yo no lo esperaba con esta situación. Pésima. ¡Sí, la llave! ¿Cómo va? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás entrenada para el fuerte? Sí. ¿Tienes esa fortaleza y valentía? Sí. Que yo tengo una llave muy interesante, que seguramente la deseas. ¿Es así? Sí. Vamos a ir con el acertijo. Bueno. Ni tristes ni amargadas, así no son sus caras, sirven para jugar y están las 6 numeradas. Tiempo. Sirven para jugar y están las 6 numeradas. La 2 no. Muñecas. Tienen caras. Están las 6 numeradas. Ay, no. Muñecas no. Dados no. ¿Dados? ¿Sí? Bien, muchachita. Au revoir. Gracias. Au revoir. Sylvie, qué emoción. Estaba nerviosa un poquito. ¿Cómo estás? Bien. Casado. Esta es una etapa muy importante. Aquí te voy a dar 3 indicios para que tú adivines la palabra clave que te llevará al tesoro. Depende de ti. Primer indicio, recipiente para líquidos. Segundo indicio, isla del Caribe. Tercer indicio, es donde mejor se llevan el habano y la Habana. Tiempo. No es nada difícil. La Habana y el... Isla del Caribe es donde mejor se... Cuba. Bien, muchachito, vamos. Vuela de aquí. Era tan fácil. Saluda a tu mujer, Sylvie. Muchas gracias. Au revoir, muchachito. Estaba contento. Adivinó. Acércate, muchachito. Oh, qué simpático muchachito. ¿Tú eres de la Argentina? Bien. ¿Estás cansado? Sí. Muy cansado. ¿Quieres esta llave? Porque esta dama del fuerte te va a entregar una llave, pero debes someterte a un desafío. Una adivinanza. No intentes tocar la llave. Piensa, muchachito. Entre 2 partes muy blancas, un rojo comedor y una inquieta charlatana sube y baja sin temor. ¿Qué es? Tiempo. La gallina.
No, no, no. Bandera. No, 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 no. Entre dos partes muy blancas, un rojo comedor. Una inquieta charlatana sube y baja sin temor. Ascensor. No, 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 no. Rojo, rojo, entre dos partes muy blancas, sube y baja sin temor. Es muy fácil, muy fácil. Muy fácil, es muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Charlatana, Sangre. charlatana. Rojo, rojo. Labio. Boca. Oh, estabas muy Lengua. cerca. Estabas muy cerca. Esta llave, mi querido muchachito, se va al mar. Chao. Au revoir, au revoir, au revoir. Fuera, fuera. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Fuera, muchachito simpático. Oh, estuvo ahí de ganarse la llave. ¡La llave!